Los latidos del corazón de Filipo y Olimpia serán sincrónicos a causa de la angustia y la desesperación que les provocará el enfrentamiento que su hijo, el príncipe Alejandro, mantuvo con dos fieras salvajes. El destino, o hado, como le conocían en aquellos tiempos, está jugando sus cartas sin vacilar, pues de los labios del propio príncipe Alejandro serán pronunciadas las sentencias que le advirtieron los sabios a Olimpia antes de que Alejandro naciera. El pequeño príncipe no temerá ni dudará en dar los pasos que le conducirán a la gloria. Que la determinación del pequeño príncipe Alejandro les socorra a ustedes, audiolibro escuchas, para cuando deban tomar decisiones determinantes. Con nuestros deseos, damos paso al capítulo. Las leyendas mueren, pero sus ideas y actos, capaces de hacer arder con pasión los corazones, permanecen en la palabra. Bienvenidos sean, seres dignos de leyenda. Esperamos sus corazones ardan con las siguientes palabras, porque en Inauditos Audiolibros difundimos palabras de fuego. La partida de caza comenzó con las primeras luces del alba y participaron en ella, por expresa voluntad del rey, también los muchachos más jóvenes, Alejandro con sus amigos Filotas, Seleuco, Hefestión, Pérdicas, Lisímaco y Leonato, aparte de Ptolomeo, Crátero y otros. Eumenes, que había sido asimismo invitado, pidió ser dispensado por una fastidiosa molestia intestinal y mostró una receta del médico de Filipo que prescribía reposo absoluto durante un par de días y una cura astringente a base de huevos duros. El rey Alejandro de Epiro había hecho llegar expresamente de sus criaderos una jauría de perros de gran tamaño y de excelente olfato, que en aquel momento eran lanzados por los batidores, los cuales se habían apostado la noche anterior en las márgenes de un bosque de montaña. Eran perros llegados hacía más de un siglo de Oriente, y, como se habían aclimatado excelentemente en Epiro, tierra de los molosos, donde habían surgido los mejores criaderos, también aquellos animales eran comúnmente conocidos como molosos. Por su potencia, su gran estatura y su resistencia al dolor, eran lo mejor de cuanto había para la caza mayor. Los pastores habían detectado desde hacía tiempo, en aquella zona, un león macho que causaba estragos entre los rebaños y las manadas de bovinos, y Filipo había esperado con toda intención aquella oportunidad para dar caza a la fiera, iniciar a su hijo en el único pasatiempo propio de un aristócrata y ofrecer a los huéspedes persas una diversión digna de su rango. Habían salido 3 horas antes del amanecer de la residencia real de Pela, y al salir el sol, se habían encontrado a los pies del macizo montañoso que separaba el valle de Axios del de Ludias. La fiera se escondía en alguna parte del corazón del bosque de encinas y hayas que cubría la montaña. El soberano hizo una señal y los monteros mayores hicieron sonar sus cuernos. El sonido multiplicado por el eco repercutió hasta las cumbres de los montes y los batidores lo oyeron. Dieron suelta a los perros, les siguieron a pie y también ellos provocaron un gran estruendo, golpeando las virolas de los venablos contra los escudos. El valle resonó de inmediato con los ladridos de los perros y los cazadores se mantuvieron preparados colocándose en semicírculo en un arco de unos 15 estadios. En el centro se encontraba Filipo con sus generales, Parmenio, Antípatro y Clito, apodado el Negro. A su diestra se habían colocado los persas, y todos se habían quedado asombrados de su transformación. Nada ya de túnicas recamadas ni de elegantísimas sobrevestes. El sátrapa y sus inmortales vestían como sus antepasados nómadas de la estepa: bragas de cuero, justillo, gorro rígido, 2 venablos en la trabilla, un arco de doble curvatura y flechas.
A la siniestra del soberano estaban alineados el rey Alejandro de Epiro con Ptolomeo y Crátero, y a continuación los más jóvenes, Alejandro, Hefestión, Seleuco y los demás. Una neblina descendía por el río extendiéndose cual ligero velo por la llanura verdísima y llena de flores, en gran parte aún cubierta por la sombra de la montaña. De repente, un rugido rompió la paz del amanecer, dominando los ladridos lejanos de los perros, y los caballos relincharon excitados, piafando y bufando, de modo que resultaba difícil mantenerlos frenados. Pero ninguno se movía, en espera de que el león se pusiera a la vista. Resonó otro rugido distante, en dirección del río. Allí estaba también la hembra. Por fin el grueso macho salió del bosque, y viéndose rodeado, lanzó un rugido más poderoso aún, que hizo temblar la montaña y espantó a los caballos. Al poco apareció también la hembra, pero las dos fieras salvajes eran reacias a avanzar, por la presencia de los cazadores, y tampoco podían volver atrás, acosadas como estaban por la jauría de los batidores. Entonces, trataron de salir del paso dirigiéndose al río. Filipo dio la señal de comienzo de la cacería, y todos se precipitaron a la llanura justo en el momento en que el sol aparecía tras el monte e inundaba el valle de luz. Alejandro y sus compañeros, que por su posición se encontraban más cerca de la orilla del curso de agua, ansiosos por demostrar su audacia, espolearon a sus caballos para cortar el camino a los leones. Mientras tanto el rey, preocupado porque los chicos acabasen en serio peligro, se lanzó a su vez con el venablo empuñado, mientras los persas se abrían en semicírculo empujando a sus cabalgaduras a una marcha cada vez más rápida, a fin de impedir que las fieras buscasen nuevamente refugio en el bosque para enfrentarse a los perros. Llevado por el entusiasmo de la carrera, Alejandro estaba ya muy cerca y a punto de arrojar su venablo sobre el macho que le presentaba el flanco, pero en aquel preciso instante desembocó del bosque la jauría y la hembra, espantada, dio un brusco giro hacia el lado opuesto, lanzándose sobre el lomo del caballo del príncipe y derribándolo. La leona fue rodeada por los perros y tuvo que soltar la presa, de modo que el caballo se alzó de nuevo enseguida y huyó al galope lanzando coces, relinchando y manchando de sangre el prado a su paso. Alejandro se puso en pie y se encontró frente al león. Estaba desarmado porque había perdido en su caída el venablo, pero en ese preciso momento llegó Hefestión, empuñando su hierro e hiriendo al sesgo a la fiera, que rugió de dolor. Entretanto, la hembra había descuartizado la garganta a un par de perros y se volvía hacia su compañero que, furibundo, atacaba a Hefestión. El muchacho se defendía valientemente con la punta del venablo, pero el león asestaba terribles zarpazos, rugía y se azotaba los costados con la cola. Filipo y Parmenio estaban ya muy cerca, pero era cuestión de muy poco tiempo. Alejandro había vuelto a empuñar su venablo y apuntaba, pero sin darse cuenta de que la hembra se disponía a saltar sobre él. En aquel momento, uno de los guerreros persas, el más alejado de todos, sin detenerse siquiera, tensó su gran arco y disparó. La leona saltó, pero el dardo, con agudo silbido, fue a clavársele en un costado dejándola tendida en el suelo, agonizante. Filipo y Parmenio se acercaron mucho al macho y lo atrajeron lejos de los muchachos. El primero en herirlo fue el rey, pero Alejandro y Hefestión volvieron enseguida al ataque hiriéndolo a su vez, de modo que a Parmenio no le quedó más que asestarle el golpe de gracia. Alrededor, los perros ladraban y aullaban como locos, y los batidores dejaron que lamieran la sangre de ambas fieras, de forma que recordasen el olor para la siguiente batida. Filipo se apeó de la silla y abrazó a su hijo. Muchacho, me has hecho temblar, pero también estremecerme de orgullo. Un día serás sin duda rey. Un gran rey, Alejandro. Abrazó igualmente a Hefestión,
que había arriesgado su vida por salvarla de Alejandro. Cuando el nerviosismo se hubo calmado ligeramente y los monteros mayores se pusieron a desollar las dos bestias cobradas, todos recordaron el momento crucial, el momento en que la leona había dado el salto. Se volvieron hacia atrás y vieron al extranjero, uno de los inmortales, inmóvil sobre su caballo con el gran arco de doble curvatura todavía en la mano que había fulminado a la hembra a más de 100 pasos de distancia. Sonreía descubriendo, en medio de la poblada barba negra como ala de cuervo, una doble hilera de blanquísimos dientes. Solo entonces se dio cuenta Alejandro de que estaba lleno de contusiones y rasguños, y vio que Hefestion perdía sangre por una herida superficial, pero dolorosa, causada por la zarpa del león. Le abrazó y le hizo llevar inmediatamente al cirujano para que le curase. Luego se volvió hacia el guerrero persa que le miraba de lejos, montado sobre su caballo Niceo. Se acercó a pie y llegó a pocos pasos de él. Le miró a los ojos y dijo: «Gracias, huésped extranjero. No lo olvidaré». El inmortal no comprendió las palabras de Alejandro porque no sabía griego, pero entendió lo que trataba de decir. Sonrió también e hizo una inclinación con la cabeza, luego espoleó al caballo y alcanzó a sus compañeros. La caza se reanudó poco después, prolongándose hasta el ocaso, momento en el que se dio la señal de acabar. Los porteadores amontonaron las presas caídas bajo los golpes de los cazadores, un ciervo, 3 jabalíes y un par de corzos. Al atardecer, todos los participantes en la batida se reunieron bajo una gran tienda que unos ciervos habían levantado en medio de la llanura, y, mientras reían y armaban ruido recordando los momentos más destacados de la jornada, los cocineros sacaron de los espetones las piezas de caza cobradas y los trinchadores cortaron las tajadas y las sirvieron a los comensales. En primer lugar, al rey, a continuación, a los huéspedes, seguidamente al príncipe y por último, a todos los demás. El vino comenzó muy pronto a correr copiosamente y fue servido también a Alejandro y a sus amigos. Con lo realizado aquel día, habían demostrado más que de sobras que eran ya unos hombres hechos y derechos. A determinada hora se presentaron también las mujeres, tocadoras de flauta, danzarinas, expertísimas todas ellas en el arte de animar un banquete con sus danzas, sus frases alaces y su ardor juvenil a la hora de hacer el amor. Filipo, particularmente alegre, decidió que los invitados participaran en el juego del cotavo y quiso que el intérprete tradujese también para los persas. «Hombres, ¿veis a esa muchacha?», preguntó señalando a una danzarina que se estaba desnudando en aquel preciso momento. «Bien, pues debéis darle entre los muslos con las últimas gotas de vino que queden en el fondo de la copa. Quien dé en el blanco, la ganará en premio. Así que, buena puntería». Metió los dedos índice y medio por una de las asas y lanzó el vino hacia la muchacha. Las gotas fueron a dar en plena cara de uno de los cocineros y todos estallaron a reír. «Debes cepillarte al cocinero, señor. ¡Al cocinero! ¡Al cocinero!». Filipo se encogió de hombros y volvió a intentarlo, pero a pesar de que la joven se había acercado y presentaba el blanco perfectamente visible, el buen ojo del rey parecía más bien ofuscado. Los persas, no muy habituados al vino puro, estaban ya en su mayoría por los suelos, debajo de las mesas, y, en cuanto al huésped principal, el sátrapa Arsames, seguía pasándole la mano por encima de los hombros al jovencito rubio que le había hecho compañía la noche anterior. Hubo otros intentos, pero el juego no tuvo gran éxito, porque a aquellas alturas del banquete, los huéspedes estaban ya demasiado ebrios para un ejercicio de precisión
y todo el mundo abrazó a la primera muchacha que cayó en sus manos, mientras que el soberano, en calidad de anfitrión, se quedó con la que había asignado como recompensa para el juego. La fiesta degeneró, como por lo general acostumbraba a ocurrir, transformándose en una orgía, en un enredo de cuerpos semidesnudos y sudorosos. Alejandro se levantó, se alejó del campamento y caminó, cubierto con un manto, hasta la orilla del río. Oía el murmullo del agua entre las piedras. La luna, que superaba en aquel momento las crestas del monte Vermión, plateaba las olas y difundía una leve claridad opalina sobre el prado. Desde la tienda, los gritos y gruñidos llegaban ahora más amortiguados, en tanto que comenzaba a subir en cambio la voz del bosque. Crujidos, aleteos, susurros, y luego, de repente, un canto. Un borboteo como de fuente, primero un tintineo oscuro y cada vez más agudo y argentino, que resonaba como el arpegio de un misterioso poeta en la oscuridad perfumada del bosque. Era el canto de un ruiseñor. Alejandro se quedó absorto escuchando la melodía del pequeño cantor, sin darse cuenta del paso del tiempo. De repente, advirtió una presencia a su lado y se volvió. Era Leptina. Las mujeres la habían traído con ellas para que ayudase a poner las mesas. Ella le observaba con las manos cruzadas sobre el regazo, y su mirada era límpida y serena, como el cielo encima de ellos. Alejandro le acarició el rostro, le mandó sentarse a su lado y la estrechó entre sus brazos, en silencio. Por la mañana, regresaron a Pela con los huéspedes persas, que fueron invitados a quedarse para el solemne banquete que sería ofrecido al día siguiente. La reina Olimpia quiso que el hijo fuese enseguida a su encuentro, y cuando le vio lleno de moretones y con grandes rasguños en brazos y piernas, le abrazó convulsivamente, pero él se echó para atrás incómodo. «Me han contado lo que hiciste. Habrías podido perder la vida». «No le temo a la muerte, mamá. El poder y la gloria de un rey se justifican solo si está dispuesto a dar su vida llegado el momento». «Lo sé, pero yo tiemblo aún por lo que ha sucedido. Te ruego que refrenes tu audacia, que no te expongas inútilmente. Aún eres un muchacho. Debes crecer, fortalecer tus miembros». Alejandro se la quedó mirando fijamente y con firmeza. «Tengo que ir al encuentro de mi destino, y mi carrera ha comenzado ya. Esto lo sé de cierto. Lo que no sé es a dónde me conducirá y dónde acabará. Madre». Eso nadie lo sabe, hijo», observó la reina con voz trémula. «El destino es un dios con el rostro cubierto por un velo negro». A la mañana siguiente de la marcha de los persas, Alejandro de Epiro entró en la habitación de su sobrino con un envoltorio en brazos. «¿Ah? ¿Qué es?», preguntó Alejandro. «Un pobre huerfanito. A su madre la mató la leona el otro día. ¿Lo quieres? Es de excelente raza, y si te encariñas de él, te demostrará afecto como un ser humano». Abrió el envoltorio y mostró un cachorro suavísimo de un bonito color leonado, con una mancha más clara en medio de la frente. «Míralo, se llama Peritas». Alejandro lo cogió, lo apoyó sobre sus rodillas y comenzó a acariciarlo. «Oh, mira, es un bonito nombre, y el cachorro una maravilla. De veras puedo quedármelo». «Tuyo es», repuso el tío, «pero debes cuidarlo. Su madre aún le daba de mamar». «Sí, se ocupará de él, Leptina. Crecerá rápido y será mi perro de caza y de compañía. Te estoy muy agradecido».
Leptina se mostró entusiasmada por la tarea que le encomendaba y se aplicó a ella con un gran sentido de responsabilidad. Ahora los signos de su infancia atormentada se estaban desvaneciendo lentamente y la muchacha parecía florecer día a día. Su piel se volvía más clara y luminosa, sus ojos más límpidos y expresivos, el cabello castaño, que se iluminaba con reflejos cobrizos, más brillante. ¿Te la llevarás a la cama, llegado el momento?, le preguntó Hefestion, riendo con ganas. Tal vez, replicó Alejandro, pero no fue para eso para lo que la saqué del fango en que la encontré. ¿No? ¿Y entonces, para qué? Alejandro no respondió. El invierno siguiente fue particularmente crudo y el rey acusó repetidamente agudos dolores en la pierna izquierda, donde una vieja herida continuaba dejando sentir a distancia de años sus negativos efectos. El médico Filipo le aplicaba piedras calentadas al fuego y envueltas en paños de lana para que absorbieran el exceso de humedad y le hacía friegas con esencia de terebinto. En ocasiones, le obligaba a viva fuerza a doblar la rodilla hasta tocar el glúteo con el talón. Era este un ejercicio que el soberano detestaba más que cualquier otro porque resultaba sumamente doloroso, pero existía el peligro de que la pierna, ya de por sí algo más corta que la otra, siguiera acortándose. No resultaba difícil saber cuándo el rey había perdido la cabeza porque rugía como un león y se oía, acto seguido, un ruido de platos y tazas rotas, señal inequívoca de que había estampado contra la pared todos los ungüentos, las tisanas y los fármacos de su médico homónimo. Algunas veces Alejandro abandonaba la residencia real de Pela y se aislaba en Egas, la antigua capital, en la montaña. Pasaba allí largos periodos. Se hacía encender en el aposento un buen fuego y estaba horas contemplando caer copiosamente la nieve sobre las cimas, los bosques de abetos azules y los valles. Le gustaba ver ascender el humo de las cabañas de los pastores hacia los montes y el de las cabañas en los pueblos. Gustaba del silencio sepulcral que en determinados momentos de la tarde o de la mañana reinaba en aquel mundo mágico suspendido entre cielo y tierra, y cuando se acurrucaba se quedaba largas horas despierto con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando el aullido del lobo que resonaba como un lamento por lejanos y retirados valles. Cuando el sol se ponía en una jornada calma, podía ver cómo la cumbre del Olimpo se teñía de rojo y las nubes, empujadas por el viento bóreas, navegaban ligeras hacia mundos lejanos. Observaba las bandas de pájaros que emigraban y le habría gustado volar con ellos sobre las olas del océano, alcanzar la esfera de la luna con las alas del halcón o del águila. Y sin embargo, justo en aquellos momentos, sentía que ello le estaba negado y que también él dormiría un día, y para siempre, bajo un gran túmulo en el valle de Egas, como los reyes que le habían precedido. Entonces sentía que estaba abandonando la mocedad y que se hacía hombre. Pensar en ello le producía melancolía y una febril excitación a un tiempo, según que contemplase la luz del ocaso invernal apagarse con un último resplandor de color púrpura sobre la montaña de los dioses, o que mirase arder vertiginosamente las llamas en las hogueras que los campesinos encendían en los montes para infundir vigor al sol que iba declinando cada vez más en el horizonte. Peritas se acurrucaba a sus pies al amor de la lumbre y le observaba aullando, como si comprendiese en aquellos momentos lo que le pasaba por la cabeza. Leptina, en cambio, permanecía apartada en algún rincón de palacio, dejándose ver únicamente si él la llamaba, para prepararle la cena o para jugar con él una partida de batalla campal, un juego de mesa que se jugaba con soldaditos de cerámica. Se había vuelto muy hábil.
hasta el punto de que conseguía a veces ganar a su contrincante. Entonces se le iluminaba el rostro sin dejar de parpadear. «Soy mejor que tú», decía riendo. «Podrías nombrarme general». Una tarde que la vio especialmente alegre, Alejandro la tomó de una mano y le preguntó: «Leptina, ¿no consigues recordar nada de tu infancia? ¿Cómo te llamabas? ¿Cuál era tu país? ¿Quiénes eran tus padres?». La muchacha se ensombreció de golpe, bajó la cabeza confusa y se puso a temblar como si una repentina gelidez hubiera atenazado sus miembros. Aquella noche Alejandro la oyó gritar en sueños, varias veces, en una lengua desconocida. Muchas cosas cambiaron con la vuelta de la primavera. El rey Filipo comenzó en aquel periodo a mostrar un gran interés porque su hijo fuese conocido lo más posible dentro y fuera de Macedonia. Le presentó, así pues, varias veces ante el ejército formado y quiso asimismo llevárselo con él en cortas campañas militares. En tales ocasiones le permitía hacerse construir por su propio armero las armas más hermosas y costosas que Alejandro diseñaba personalmente y había ordenado a Parmenio que le brindara protección con sus soldados más valerosos, pero que le dejara asomarse a primera línea de combate para que pudiera conocer, como él decía, el olor de la sangre. Los soldados, en son de broma, llamaban a Alejandro rey y a Filipo general, como si se tratara de un subalterno del hijo, cosa que le hacía enorme gracia al soberano. Filipo había invitado además a muchos artistas para que reprodujeran la imagen de Alejandro en medallas, bustos y pinturas sobre tabla a fin de regalárselos a los amigos y sobre todo a las delegaciones extranjeras o a las de las ciudades griegas de la península. En dichas imágenes estaba siempre representado, de acuerdo a los cánones más conocidos del arte griego, como un efebo de rasgos purísimos y dorados mechones mecidos por el viento. El joven príncipe era cada vez más apuesto. La temperatura de su cuerpo, naturalmente alta, hacía que no se manifestaran en su rostro los defectos estéticos típicos de la adolescencia. Su piel era lisa, tersa y carente de imperfecciones, ligeramente sonrosada en las mejillas y en el pecho. Tenía el pelo tupido, suave y ondulado, unos ojos grandes y expresivos, y un curioso modo de ladear ligeramente la cabeza sobre el hombro derecho que confería una intensidad muy especial a su mirada, como si escrutara a su interlocutor hasta lo más profundo del alma. Un día el padre le convocó a su despacho, una sobria habitación con las paredes recubiertas de estantes que contenían los documentos de su cancillería y las obras literarias con las que disfrutaba. Alejandro se presentó de inmediato, dejando puertas afuera a Peritas, que le seguía ya a todas partes y dormía con él. «Este es un año sumamente importante, hijo mío. El año en que te harás un hombre». Le acarició con los dedos el labio superior. «Comienza a salirte bozo, y tengo un regalo para ti». Cogió de una gaveta un estuche de madera de boj taraceado con la estrella argeada de 16 puntas y se lo entregó. Alejandro lo abrió. Contenía una navaja de afeitar de bronce perfectamente afilada y la correspondiente piedra de afilar. «Gracias, pero no creo que me hayas llamado por esto». «No, en efecto», replicó Filipo. «Entonces, ¿por qué? Estás a punto de partir. ¿Me envías fuera?» «En cierto sentido». ¿A dónde iré?» «A Miesa». «Es cerca. Poco más de una jornada de viaje. ¿Por qué?» «Vivirás allí durante los próximos 3 años a fin de completar tu educación. En Pela existen demasiadas distracciones. La vida de la corte, las mujeres, los banquetes.
En Miesa, en cambio, he preparado un lugar hermosísimo, un jardín cruzado por un arroyo de aguas cristalinas, un bosquecillo de cipreses y de laureles, rosales. Papá, le interrumpió Alejandro, ¿pero qué te sucede? Filipo volvió en sí. ¿Ah? ¿A mí? Nada. ¿Por qué? Hablas de rosales, de bosquecillos. Me parece estar oyendo recitar a un ogro los versos de Alceo. Hijo mío, lo que quiero decirte es que he preparado para ti el lugar más hermoso y acogedor que me ha sido posible, porque es allí donde proseguirás tu instrucción y tu formación como hombre. Pero me has visto cabalgar, combatir, cazar el león. Sé dibujar, conozco la geometría, hablo el macedonio y el griego. No basta, hijo mío. ¿Sabes cómo me llaman los griegos? Después de que les venciera en la maldita guerra sagrada, después de que les trajera el pan y la prosperidad. Pues me llaman Filipo el bárbaro. ¿Y sabes qué significa eso? Pues significa que no me aceptarán jamás como su caudillo y como su guía, porque me desprecian, por más que me teman. Nosotros tenemos a nuestras espaldas interminables llanuras recorridas por pueblos nómadas, bárbaros y feroces, y enfrente tenemos las ciudades de los griegos que se reflejan en el mar, que han alcanzado los más altos niveles de excelencia en las artes, en la ciencia, en la poesía, en la técnica y en la política. Somos como los que se sientan delante del bivaque en una noche invernal. Su rostro está iluminado y su pecho es calentado por el fuego, pero a sus espaldas reina la oscuridad y el frío. Por esto he luchado, para encerrar a Macedonia dentro de unas fronteras seguras e inexpugnables, y por esto haré cuanto esté en mis manos para que mi hijo aparezca ante los griegos como un griego, en la mentalidad y las costumbres, hasta en su misma imagen física. Tendrás la educación más refinada y más completa que un hombre pueda recibir en la actualidad. Podrás beber de una de las mentes más capaces de elaborar pensamientos de cuantas existen en todo el mundo griego, tanto en Oriente como en Occidente. ¿Y quién será este extraordinario personaje? Filipo sonrió. Mira, es el hijo de Nicómaco, el médico que te ayudó a venir al mundo, el más célebre y brillante de los discípulos de Platón. Se llama Aristóteles. Audiolibro escuchas. Les invitamos a hacer esas llamas de fuego que multiplicadas puedan crear un incendio. Ayúdenos a compartir los frutos de nuestra dedicación con sus me gusta, suscribiéndose y activando las notificaciones y compartiendo nuestros audiolibros a seres queridos que los puedan disfrutar y sacar provecho.